cuando empezamos acá la gestión, tuvimos la idea de decir, bueno, plasmémoslo en un lugar donde podamos, los chicos, los estudiantes especialmente, puedan recorrer y conozcan la historia de los desaparecidos y desaparecidas de Almirante. Así que bueno, Juan es... Iba a decir algo previo, muy cortito, pero digo, lo enmarcamos, que recién justo lo hablábamos con Natalia. Lo enmarcamos acá, esta casa, que le decimos la cucaracha, supuestamente porque hay una imagen de arriba, cuando la mirás de arriba, pero no sé, parece que la cucaracha en realidad era la historia. Quedó. Estamos en obra porque estamos haciendo una restauración de la cucaracha. Y ahora parece que cuando se trata de llegar a la verdadera historia, la cucaracha era otro edificio que era el servicio. Pero más allá de eso, esta casa le hizo Esteban Adrogué cuando se empezó a discutir el tema de la cabecera del distrito y se empezó a armar la ciudad, y la hizo don Esteban Adrogué para sus hijas. Pasó el tiempo, estuvo en manos privadas y en un momento el municipio la adquirió y acá hicimos el Museo de Almirante Brown. O sea, hoy este es el Museo Municipal. ¿Y que estaba antes? Que había nada. Y antes había parte, pero después si querés, digo, sí, vi la zona abuelita, cositas viejas del sí, distrito, antiguas. Claro. Hay, digo, está el árbol genealógico de don Esteban Adrogué, un museo del municipio. Funcionó la Secretaría de Cultura cuando estaba Graciela, funcionó acá, Graciela Abad. Pero bueno, en el marco de que es el Museo Municipal, decidimos que aquí esté este espacio de la memoria. O sea, teníamos mucha información, teníamos mucho material documental y gráfico, pero cómo diagramar la muestra nunca habíamos hecho algo así. Entonces estamos pensando en hacer un paralelo entre el proceso histórico nacional y el local de Almirante Brown. Porque un poco nos copiamos de lo que es o tomamos lo que es la microhistoria de los italianos de los años 90, que es toda una corriente que plantea que si vos haces foco en un tema muy puntual, lejos de perderse la generalidad, como se puede suponer, al contrario la profundiza. Entonces, como tenemos más de 30.000 casos en 3 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de 10 años de represión, profundizarlo es prácticamente imposible. Entonces, tomar Almirante Brown, 133 kilómetros cuadrados, 145 casos, eso nos permite saber de cada uno con mucha puntualidad. Más allá de que hay algunos que tenemos que ir profundizando porque tenemos pocos datos, pero son todos conocidos y mucho más fácil, es una información más fácil de manejar. Partiendo del 55, además, esto lo que tiene de importante es que nosotros queríamos rescatar con esta aproximación, como ponemos una lupa sobre Brown, queríamos rescatar militantes que, vistos desde el proceso nacional, pasan desapercibidos y que aquí fueron fundamentales, que fueron muy importantes, del 55 en adelante, en toda la etapa de la resistencia y en las dictaduras posteriores. Entonces, aquí tenemos imágenes del bombardeo a Plaza de Mayo. Son las imágenes muy conocidas, de un proceso que se da a nivel nacional. Allí en la parte superior izquierda está la foto de un militar, ese hombre era un mayor del ejército, que se llamaba Honorio Stefanelli, eran varios hermanos. Uno de esos fue intendente en el 73, por el Freculi, uno de sus hermanos que era médico, Roque. Honorio Stefanelli, en septiembre del 55, cuando se produce el golpe, estaba a 3 meses de egresar de la Escuela Superior de Guerra. En ese momento él tenía el grado de mayor y egresaba como aspirante al generalato. Ya, un hombre que había hecho una carrera muy importante. Le faltaban 3 meses para egresar. Cuando se produce el golpe, y él se niega a participar del golpe. Él se niega a participar del golpe y se pone a las órdenes del general Tanco, que es el único que no iba a mover un solo soldado. Y bueno, el golpe pasó igual. Por supuesto, él tenía mucha relación con Domingo Antonio Bussi, porque eran de la misma promoción y alguna vez, el relato familiar dice que compartieron alguna vez en Jujuy, en alguna misión que los habían destacado cuando eran jóvenes, habían estado juntos en ese momento. El relato de la familia dice que Bussi en aquel momento le dijo: si no querés, no adhieras al golpe, por un fusil más o un fusil menos, pero va a caer igual. Y pasan unos meses y a él primero lo castigan enviándolo a un regimiento perdido en Córdoba, en un pueblo llamado Ordóñez, y está unos meses allá y después lo citan de capital. Cuando se presenta ante las autoridades del ejército, le dan la baja. Bueno, este hombre comenzó a buscar trabajo,
consiguió empleo en un frigorífico de Avellaneda y se jubiló trabajando en el frigorífico de Avellaneda. Y en el 76 vio cómo sus antiguos compañeros de promoción hacían el golpe 20 años más tarde, del que él no quería participar, siguieron carrera, digamos. O sea, cada uno mantuvo su rumbo, claramente, ¿no? Es una cosa terrible lo que... aquí tenemos dos hombres que son los hermanos Ross, que también son vecinos que marcaron toda una historia dentro de Almirante Brown. Ellos participan del alzamiento del General Valle en el 56 y vivían aquí en la calle Sánchez, a pocos metros de por acá, estamos acá a 3 cuadras. Él era escribano, Clemente, el mayor de los dos. El menor era estudiante de Derecho, Norberto. Clemente era el jefe del registro civil de Lanús en ese momento. Él adhiere a todos los preparativos previos al intento de recuperación del General Valle. Bueno, por supuesto, como sabemos, dentro de los, no recuerdo si fueron 29 o 31 fusilados, 6 son fusilados en Lanús, entre ellos los hermanos Ross. Y nosotros aquí acompañamos con la imagen de Rodolfo Walsh para destacarlo a Walsh, pero porque es un paralelo a Operación Masacre. O sea, lo que Walsh describe en el basural de José León Suárez, también pasó en La Plata, hubo fusilamientos, como sabemos, y hubo 6 fusilados en Lanús, 2 militares y 4 civiles, y bueno, también tenemos en Brown los hermanos Ross como 2 fusilados. Después hay un dato que nosotros tuvimos hace ya un tiempo, pero que no lo podíamos exponer porque no teníamos cómo demostrarlo. Por una compañera de muchísima confianza, sabíamos que Echecolás había sido jefe de calle en Claypole y que después había sido, en el 67, en la dictadura de Onganía, había sido comisario en la primera de Almirante Brown, acá a 2 cuadras. Pero no había manera de demostrarlo, no había cómo mostrar eso, entonces no había manera de afirmarlo porque no se podía demostrar. Justamente cuando mencionaba aquí en la hemeroteca, encontramos en el antiguo diario La Opinión, que es un diario que tuvo que cerrar en el 76, un diario que era un diario más político, porque después había diarios más sociales, como Tribuna, en una de esas, pero La Opinión tenía un enfoque muy interesante. Encontramos 2 fotos de Echecolás en funciones. Acá lo tenemos a Echecolás como comisario de la primera de Adrogué, y acá lo tenemos también sentado. Fue un hallazgo que cuando vimos las 2 fotos esas con Rubén, se acabaron las dudas. Claro, ¿algo de alfabetización estaban haciendo ahí? Acá estaban entregando diplomas de egresados a los adultos que habían terminado la primaria. Y acá está reunido la comisaría con el Rotary. Es sociable. Sí. Es sociable. Bueno, unos años después, ya estamos en la dictadura de Lanús, y aquí en la localidad de Malvinas Argentinas, dentro de Almirante Brown, que en aquel tiempo se llamaba Loma Verde, hay una denuncia que en una casa se tenía detenidos a 2 hombres ilegalmente. Bueno, intervino un juez que actuó muy bien, el juez creo que era Millán de apellido, de La Plata, y ordena un allanamiento. Bueno, era la casa de un policía, que era policía activo de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y ahí estaban secuestrados 2 trabajadores de la Peugeot de Berazategui, 2 miembros de la Comisión Gremial Interna de la Peugeot, que eran Eladio Ferreira y Juan Lachowski. Bueno, los encuentran, los rescatan, habían sido torturados durante varios días, y a los 2 o 3 días Juan Lachowski muere por las torturas que recibió. Ferreira sobrevive. Aquí también en el diario La Opinión encontramos esta fotografía de la Casa de las Torturas y una nota esto lo encontramos en la hemeroteca del Congreso, una nota de la revista Primera Plana, que vino a cubrir una marcha allá el 9 de julio del 72, la revista Primera Plana, que es una revista muy importante a nivel nacional, vino aquí a cubrir la nota esa, qué relevancia que había adquirido más allá de que todo terminó después en una impunidad absoluta y no prosperó. ¿Año me dijiste? 78, cuando estaba la NUCE. Bueno, este es el hecho más terrible en la historia de Almirante Brown, que es la famosa masacre de Pasco.
que si bien ocurre, que si bien lleva el nombre de una avenida de Temperley, aquí vecino nuestro, ocurre en territorio del Almirante Brown, 4 cuadras dentro del Almirante Brown, en la calle Santiago de Estero, entre Sánchez y Amenedo. Todas las víctimas son militantes de la Juventud Peronista, militantes de Lomas de Zamora. En los relatos que se han podido armar, se va a pasar dentro de poco aquí en el cine de Bursaco el viernes que viene el documental de una compañera, Patricia Rodríguez de Temperley, que hizo un documental sobre la masacre de Pasco que está muy bueno. Nosotros lo pudimos ver hace un tiempito cuando lo estrenaron en la Universidad de Lanús. La masacre de Pasco son 7 personas que son sistemáticamente, de manera muy bien planificada, son secuestrados en territorio de Lomas, pasan al territorio de Brown y ahí los ejecutan y los cuerpos son dinamitados. O sea, claro, uno de ellos, una de esas personas era concejal, en ese momento estaba en funciones, Héctor Lencina, concejal de Lomas, concejal por la tendencia revolucionaria, digamos en la línea de Pedro Turner. De Pedro Pablo Turner, que fue el intendente que después destituyeron y finalmente desapareció. Para la zona sur fue un hecho impresionante. Terrible. Fue como la muestra de que no solamente te secuestraban, te torturaban, sino explotaron. Esa violencia. Claro. Esa violencia ya exagerada. Yo me acuerdo porque yo militaba en esa época en La Plata y para nosotros fue como un hecho, viste, de espanto. Ya había superado todo lo visto hasta ese momento. La masacre de Pasco fue tremenda. Terrible. Gente que recuerda todavía la explosión, o sea, gente que tiene en su memoria la explosión que dice que vibró todo en varias cuadras a la redonda. Ya entrando puntualmente en la dictadura, aquí tenemos organizados por paneles en función de afinidad o de profesión, pertenencia, militancia. Este es el intendente derrocado en aquel momento, Julio Busteros, que vive aquí cerquita y tiene una vitalidad. Quisimos ilustrar con algunas cosas que nos parecieron importantes de algún procedimiento, con la famosa tapa aquella del diario Clarín. Aquí en este panel tenemos las docentes. En los 145 casos confirmados hasta ahora, porque como decía Rubén, es probable que haya un caso más de docente, hasta ahora tenemos 8 maestras desaparecidas en Almirante Brown, que son María Esther Tomasi, Concepción Esther Mora, Susana Mati y Susana Papic, que eran como cuñadas ellas, Graciela Mirta Nogueira, que era maestra de chicos de sordos, hipoacúsicos, María Esther Donza, Elena Esther Canela y Marta Margarita Mastralla. Cada una de ellas tiene una historia, pero como para hacer 2 libros y 3 series, ¿no? O sea, maravilloso. Hay un documental que hicieron los compañeros de aquí de Derechos Humanos, Diego y Gonzalo, que se llama Maestra Militante, que es sobre Marta Margarita Mastralla, que es maravillosa. Además de ser maestra, ella a la mañana era preceptora acá en la esquina de la ciudad de Uruguay. Aquí hay un panel donde a nosotros nos gusta decir extranjeros, son latinoamericanos nacidos en otro lugar. De los 145 tenemos 13 casos en Almirante Brown, que son 2 casos de 2 hombres chilenos, 5 personas uruguayas, 2 chilenas, 5 uruguayas y 7 paraguayos. Entre ellos 2 adolescentes paraguayos, los hermanos Cáceres, que tenían 17 años, eran estudiantes secundarios en ese momento, y muchos casos más, muy vinculados entre sí. Algunos son casos múltiples, por ejemplo, de los 5 uruguayos 3 desaparecen juntos, y de los paraguayos 2 casos son dobles también. Aquí tenemos, cuando nosotros nos visitan, como hoy a la mañana por ejemplo, y el lunes pasado nos visitan las escuelas secundarias del distrito, nosotros también hacemos mención, por supuesto, a lo que tiene que ver a la complicidad civil con la dictadura. Y aquí están los trabajadores de Almirante Brown que estaban
en alguna vinculación sindical, militancia activa sindical o que pertenecían a la comisión gremial interna de alguna empresa, de alguna fábrica, ya sea estatal como privada, ¿no? Mario Marrero, que era de la General Motors, Carlos Cienciala de Bursaco es uno de los 13 desaparecidos de la Mercedes-Benz, de la comisión gremial interna de la Mercedes. Después tenemos 3 casos, Alfredo Patiño, allí debajo Rubén Mataboni y José Vega, el famoso gordo José, uno de los militantes... Titiritero. Uno de los militantes más nombrados, ¿no?, de Almirante Brown. Ellos 3 eran los 3 trabajadores de Molinos Río de la Plata. Y Molinos Río de la Plata, bueno, es una de las empresas que tiene tanto que ver como el ejemplo de Ledesma o tantas otras que conocéis perfectamente, en términos de pasar listas de trabajadores. Claro. Los 3 trabajaban en Molinos. Y además Cienciala es uno de los miembros que decía de la Mercedes-Benz. Carlos Esteban Rodríguez, conocido como Chamaco Rodríguez, era de los ferrocarriles, empleado ferroviario, delegado de sus compañeros en los talleres de Temperley. Y Humberto Joaquín, lo tenemos aquí y aquí, el papá de Alicia, era trabajador de SEGBA y pertenecía al sindicato Luz y Fuerza. También desapareció en abril del 77. ¿77? Sí. 77. Aquí tenemos un panel de estudiantes que tenemos a Judith Goldberg, que estudiaba en La Plata, Roberto Coria, que es un artesano que estudiaba sociología en la UBA y que es el marido de una de las maestras que desaparecen juntos, Rosa Estrella Mastrangelo en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, nunca supimos qué carrera, pero sí en la Facultad de Filosofía y Letras. Juan Alejandro Barri de la UBA, estudiaba Derecho. Osvaldo Lois, que lo tenemos también aquí, era estudiante de Arquitectura, también en la UBA. Marta Vega Domínguez era de La Plata, militaba en La Plata, trabajaba y militaba allí, vivía allí, pero es secuestrada en La Plata y su cuerpo aparece en el cementerio del Almirante Brown. Y tenemos a Sergio Natalio Jovovich, el compañero de... Mi compañero. Que estudiante de Ciencias Económicas en La Plata. Tanto el caso de Sergio como el caso de Marta son 2 de los 13 hasta ahora, si no recuerdo mal, que fueron reconocidos, que fueron identificados a partir de la exhumación en el cementerio de Rafael Calzada. Después, aquí tenemos lo que es un plano, pero a nosotros nos gusta llamarlo mapa de la memoria, donde los puntos verdes con un numerito indican los casos de desaparición forzada, los puntos rojos, los casos de ejecución sumaria. Después tenemos en anaranjado los centros clandestinos, que son, en el caso de Brown, 5 comisarías que están señalizadas. Hace muy poquito se señalizó, al final del año pasado fue la de Longchamps y también la de Claypole, son las 2 que faltaban señalizar. Y bueno, esto es lo que comentábamos hace un momento. En el caso de los adolescentes, que en el tiempo están tan lejos para ellos, o sea, ellos tienen menos de la mitad de la edad de lo que pasó de tiempo. Para nosotros son 40 años, ellos tienen menos de 20. Esta distancia en el tiempo se reemplaza y es muy fuerte la cercanía en el espacio. Como decía hace un momento el intendente, es decir, saber que en mi barrio pasó esto, que por donde yo camino cotidianamente, que en mi propia escuela, que donde espero el colectivo todos los días, entonces eso es algo que los atrae muchísimo y los compromete mucho, es algo muy importante. Es uno de los resultados más contundentes del mapa, esto de la vinculación que se genera con los adolescentes. Bueno, este es el cementerio de Rafael Calzada. Durante muchos años, cuando se recupera la democracia, se decía que en Calzada había pasado un montón de cosas, otros decían que en Calzada no había pasado nada, que eran habladurías o que eran cosas, pero que no había sustento. Bueno, llevó unos cuantos años poder establecer lo que ocurrió en el cementerio de Calzada. Este es el primer intendente de la democracia en Almirante Brown, que estuvo en un periodo del 83 al 87, don Félix Flores. A don Félix le tocaron 2 momentos
muy trascendentales. Uno es que él recibe información de 2 trabajadores municipales antes de asumir, habiendo ganado las elecciones el 30 de octubre, pero antes de asumir el 10 de diciembre, lo visitan 2 hermanos que eran trabajadores del cementerio, los hermanos Chamorro. Uno de ellos eran sepultureros, pero uno de ellos era además, ¿cómo se llama? A la noche, sereno. Y había visto cosas muy puntuales en el 76, 77. Él le cuenta al intendente electo, que todavía no había asumido, y este hombre con su secretario de gobierno, Narciso Vázquez, resuelven hacer la denuncia de inmediato. Es decir, quizás en una democracia prendida con alfileres como estaba en ese momento, era una actitud muy valiente, porque capaz que lo que convenía era esperar un tiempito a ver si la presión bajaba. No, faltaba todavía 2 años para el juicio de las juntas, los militares andaban por ahí dando entrevistas en la televisión, reivindicando todo lo que habían hecho, y fue muy valiente y tuvo mucha suerte en el juez que le tocó, porque el juez que recibe la denuncia, él hace la denuncia, asume el 10 y hace la denuncia el 20 de diciembre, el intendente con el secretario de gobierno. El juez recibe la denuncia el 20 y el 21 a la mañana se presenta en el cementerio. El doctor Amancio Piaggio. Fue federal, que actuó más rápido imposible y muy bien. Lo que pasa es que después le sacaron la causa y la causa entró a dar vuelta por todos lados y fue cualquier cosa. Bueno, esto da un montón de vueltas. El juez se presenta el 21 en el cementerio y ordena la exhumación del lugar donde señaló el sereno, el sepulturero. Ahí se encuentran prendas sueltas al principio a poca profundidad y después se encuentran ya huesos. El juez en ese momento ordena que sean guardados en bolsas. Se consiguen 7 bolsas de tela de cebolla. Los guardan, se rotulan con la zona, el sector, como dice aquí este cartelito antiguo, que es zona quinta, sección cuarta, tablón 41. Este es el tablón 41. Ahí estuvo también, estuvimos con María Rosa. Ahí estuvo el cuerpo de Sergio, mi compañero, y que recién se reconoce. ¿Dónde lo habían asesinado? Los habían asesinado acá en Mármol. Él, cuando a mí me detienen en el 76, está un tiempo largo en La Plata, hasta diciembre. En diciembre ya era muy difícil estar, él ya estaba clandestino y viene a vivir acá. Y hacen una masacre, 40 milicos explotan una casa donde muere Escoto, la compañera y Sergio. Pero recién reconocen el cuerpo en el 2009. Sí, igual 2009. Con Gabo pasó lo mismo. Claro. 2009. La exhuman en el 84 y la identificaban en el 2004. Claro. Con el tema de la memoria de la ley. Claro. Claro, los antropólogos reinician la tarea después. Bueno, los cuerpos fueron y vinieron, Sí, no, aparte con ella separaron. la impunidad se Separaron quedaron. el cráneo del cuerpo. Sí. Yo perdí el cráneo, Sí. ponele, Sí. recuperé la otra parte, pero el cráneo no se sabe qué pasó, pues los mandaban a La Plata. Él lo guardó, este intendente. Este lo guardó intendente en es su maravilloso lo que despacho. hace. Sí. Lo guardó en su despacho, no sabía ya qué hacer. Sí, sí, para protegerlos. Y a él le comunican un juez, porque da un montón de vueltas, le sacan el caso al juez Piaggio, pasa a los tribunales de Comodoro Pi, el juez de Comodoro Pi dice no, esto pasó en la provincia, se lo pasa a un juez de la provincia, un juez de la provincia dijo yo no quiero saber nada, no entiendo la causa, me declaro incompetente, y este juez de la provincia, no sé, nunca supe, nunca supimos cómo se llamaba, resuelve enviar las 7 bolsas al Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas. Para que nunca supiéramos quiénes eran. Hoy a la mañana justamente una alumna dijo exactamente eso, dice, pero ese juez era todo lo contrario al juez Piaggio, ese juez era cómplice. Digo, obviamente dentro de la complicidad civil ahí tenemos a los jueces. Bueno, por una denuncia posterior resuelve otro juez enviar las 7 bolsas a la intendencia. Y le vuelven 4 años después, porque si bien él denunció a los 10 días de gobierno, le faltaban 2 semanas en finales de noviembre del 87 para completar su mandato y le vuelven las bolsas al punto cero como si no hubiera pasado nunca nada en 4 años. Que en realidad no había pasado nunca nada, o sea, de tantas vueltas pero sin resultado. Entonces lo único que atina a hacer es pensar en protegerlos, como decía María Rosa. Entonces hay una disposición
que tenemos el documento, hay un documental donde está también, el documento se exhibe ahí. Que hizo Juan en documental. Sí. Juan es Falleció hace poco No solamente Sí, falleció hace nada. También El año pasado, ¿no? Sí. El año pasado, sí. Bueno, Todo tiene el reflejo, tiene además el reflejo con los días contados, porque le quedaba muy poco de gobierno, de disponer que con carácter urgente se construyera esto, que es un panteón que está, digamos, una especie de panteón que está a pocos metros de la vereda de la entrada principal del cementerio de Calzada, que está muy iluminado y que tiene custodia las 24 horas. ¿Para qué lo construyó? Para meter las 7 bolsas allí. Claro. Y por lo menos asegurarle protección, que no haya ningún robo ni adulteración de nada. Están ahí 19 años, hasta que por una orden judicial en el año 2006, noviembre del 2006, el director del cementerio en ese momento recibe una comunicación del juez donde le informa que se iban a presentar miembros del equipo argentino de antropología forense para retirar esas bolsas y proceder al trabajo de identificación. Y ahí es donde... Estas son fotos del diario La Prensa y del diario Popular, son fotos muy similares, del momento en que está el juez presente. Está aquí, acá está el intendente, Félix Flores, y está el sepulturero, ahí hay 3 cráneos, que va sacando de la fosa y que lo va poniendo en la superficie allí. Y esta es la placa que se puso, que es la ampliación de esta placa. O sea que una cosa así del destino, los primeros 10 días de Félix Flores como intendente y los últimos 5 tuvieron ese protagonismo, ese tema determinante. Y primero, bueno, la valentía de hacer la denuncia, gracias a él se pudo después avanzar tanto, y el reflejo, con poco tiempo de maniobra, el reflejo de decir, bueno, protejámoslo. O sea, visibilizar y proteger. Claro, Las dos cosas. las dos cosas hizo. Compañeros, nos faltan algunos, ya sean varones o mujeres, nos faltan algunas fotografías que seguimos gestionando con algún familiar, estamos viendo de conseguirlas. Y también nos falta incluir algunos casos que hemos confirmado en los últimos meses, en el último año se confirmaron varios. Y bueno, el recorrido termina aquí a la vuelta de esta columna, porque aquí tenemos un poco para mostrar las dos caras de la situación. Este hombre, Roberto Seoliti, vivía acá en Gleu, era un miembro del servicio penitenciario y en el 76 pasa a integrar el Vesubio, conocido como el Sapo Seoliti. Se da la particularidad que Seoliti estaba detenido Aldo Gallo, que era un vecino de la vuelta de su casa en Gleu, y él era uno de los represores que estaba a cargo de... y además fue muy valioso el testimonio de un vecino que fue 2 veces secuestrado en el Vesubio, las 2 veces, pero también las 2 veces liberado, que después en juicio él declara y Seoliti lo condenan a 18 años. En este momento estaba en la cárcel, hasta ahora estaba en la cárcel. Y era de acá de Gleu, también de Bron. Y también de Bron... ¿En Campo de Mayo o en la casa? Sí, no, hoy por hoy no queda, en la cárcel quedan muy poquititos. Y la otra cara de la moneda de antítesis que tenemos, es un orgullo de Bron, es el doctor León Zimmerman. Nuestro profesor León Cívica. Toto Zimmerman. De todos nosotros. De todos nosotros. Profesor de la Nacional de Drogué, que en dictadura y en democracia fue un defensor de los derechos humanos a ultranza, un hombre, digamos que de una línea intachable. Fue, por ejemplo, fundador de la Correpi. Y fue el abogado defensor en el 86 de la famosa masacre de Budge, que fue un caso terriblemente importante. Él fue el defensor de las familias de los 3 chicos. Y él es el que hace famosa la frase gatillo fácil. Gatillo fácil con Ciro Anicharico, era el otro, el otro abogado, eran los 2 abogados. Bueno, y esas son las dos. En Bron también tenemos los 2 extremos, ¿no? Un represor y un defensor de los derechos humanos. Bueno, aquí termina la... Y muchas veces corrido durante la dictadura, digamos. Ah, sí. Bueno, le han quemado el auto. Hay una anécdota que él tenía un Renault 12, cuando estaba defendiendo a las familias de Budge, lo interceptan, le pegan y le queman el auto. Y él dijo que le cumplieron un sueño porque siempre había querido tener un Renault Fuego. Que en esa época era una bonaza.
Y él tenía apenas un reloj 12 y le quedó el reloj fuego. Bueno, era indestructible. De cualquier cosa seguía adelante. Hace poco, Bueno, gracias, Juan.